Hace poco, pues ya la Secretaría de Educación dijo que las escuelas de tiempo completo no iban más, ya quiten las escuelas de tiempo completo, no funcionaron. El programa era muy ambicioso, la verdad, era muy interesante, aquí se lo compartimos. Los niños estudiando artes, deportes, inglés, computación, después de su horario habitual, y esto le permitía también a las madres de familia pues disponer de un tiempito más para sus actividades. Bueno, pues resulta que no dicen que no funcionó. Usted recuerda que el movimiento magisterial de bases dijo, no, fue un fracaso, a los maestros no nos pagaban nada. Entonces para ellos, para los maestros, pues era indeseable. Así las cosas. Esta mañana hemos invitado al director de la secundaria, una secundaria de Yautepec, el profesor Paul Pliego Escobar, quien nos va a comentar justamente acerca de qué tan bueno, qué tan malo era este programa de escuelas de tiempo completo, que ahora también está buscando con qué sucederlo y saber exactamente cómo lo vivieron los padres de familia, los maestros, los niños, y qué tan bueno era. Así es que le doy la bienvenida, profesor Paul Pliego, buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí en tu programa. Claro que sí, bienvenido. Gracias. Desde Yautepec, ¿verdad? Sí, soy director de telesecundaria. Ah, de telesecundaria, sí, correcto. De la colonia de Tlihuayán, perteneciente al municipio de Yautepec. Perfecto, usted vivió de cerca este programa educativo, decíamos muy interesante, por lo menos en el papel. Claro. ¿Cuál es su posición? ¿Qué ve? ¿Qué nos puede comentar? Yo les puedo comentar a partir de que mi escuela era beneficiada bajo ese programa. Nosotros teníamos con ingesta, o sea, tiempo ampliado. Nosotros hasta las 4 de la tarde trabajábamos. Y mi punto de vista está basado en que efectivamente este programa sí era un programa que funcionaba muy bien, que sí ayuda a la sociedad, que ayuda a los alumnos, porque es un tema que hay que verlo con la profundidad en el aspecto pedagógico. En ese aspecto podemos decir que los niños se reforzaban ahí tanto actividades académicas como culturales, y en ese aspecto tenían la oportunidad, en el caso de reforzar algunas materias como matemáticas o español, se implementaban de acuerdo a los horarios para que pudieran reforzar en esas horas adicionales. Pero lo interesante en el caso de mi escuela es que nosotros estábamos beneficiados con alimentos. Hay en esas comunidades donde yo vivo, es una comunidad lejana de Yautepec, bueno, semiurbana, donde muchos niños que asisten en cuestiones económicas en sus casas no tienen la oportunidad a veces de tener un alimento balanceado con nutrientes los que se requieren. Además caliente, según entiendo. Exactamente, era un platillo con todo lo que se requiere, frijoles, sopa, su guisado. Balanceado, pues. Balanceado, y hasta su postre. Entonces, para algunos a lo mejor era el alimento básico de todo el día. Posiblemente para algunos, para otros no. Pero si en cambio estábamos en ese sentido comprobado que un niño que se alimenta a la hora correcta tiene la potencialidad para poder aprender en ese aspecto, ¿no? Y ahí te puedo decir que en ese aspecto los niños, cuando no teníamos el programa, sí teníamos problemas de que en los honores se desmayaban o en horas de educación física. Me diga, ¿le tocó ver eso? Sí, pero en el paso del tiempo, cuando fuimos beneficiados, su alimento, eso nos ayudaba mucho en ese aspecto, ¿no? Aparte, pues beneficiaba económicamente a la familia. Claro. ¿Cuánto duró, profe, este programa? ¿Desde cuándo se implementó hasta hace unas semanas que se retiró? Bueno, se retiró hace una semana, pero ya llevaba un año que no lo teníamos. Por la pandemia, por ¿no? la pandemia. Sin en cambio de ahí, pues este programa fue adquirido en el periodo de presidente Felipe Calderón. Ahí llevaba 10 años en ese aspecto, y podemos decir que en ese tiempo se comprueba que efectivamente sí tenía y funcionaba. Yo te puedo decir que de ahí la escuela, cada año se da un recurso económico a las escuelas, y nuestra telesecundaria pudo construir una banda tradicional, que se fueron comprando instrumentos, se fue educando al niño en esa parte de la cultura. Y en el estado de Morelos, única que es telesecundaria que ha tenido eso de una banda tradicional. ¿Era para primarias y secundarias también? Desde preescolar, primaria y secundaria. Ah, ok, sí. Muy bien. En el caso destinado a alta marginación o pobreza extrema. ¿Usted qué sabe del recorte de este programa? ¿Cuáles fueron los factores, las razones, los argumentos técnicos
para retirarlo? Porque entiendo que no les preguntaron, ¿verdad? No, mire, el argumento que sale en el periódico el Diario Oficial de la Federación, argumentan que ese recurso que se daba y se destina al programa lo van a enfocar directamente para las escuelas en cuestión de infraestructura, es lo que argumentan. El programa se llama ahora La Escuela es Nuestra. En ese que también es un programa que ya estaba, ¿no? Es un programa que estaba, pero no tenía el presupuesto, ¿no? Ajá. Y esto lo que hacen, pues lo van a reforzar. Lo trasladan. Yo creo que en ese aspecto también está bien, necesitamos infraestructura, se requiere ahora más por la situación de la pandemia, que estuvieron abandonadas las escuelas y todo un problema que hay ahorita. Sin embargo, no creo que haya habido necesidad de haber sacrificado un programa donde creo cualquier papá que me escucha y que fue beneficiado, como tú lo mencionabas, pues que efectivamente ayudaba en cuestión de organización de la familia, más de las madres solteras, en el caso madres que trabajan, pues sabían efectivamente que entraban a las 8 de la mañana a trabajar, dejan sus hijos y pues salen a las 3 de la tarde. Y en ese tiempo, pues entre las 3 y 4, el niño no es que esté ahí, ocioso. No, tiene actividades y en ese pues le permite a la mamá o al papá le ayuda mucho, ¿no? En ese aspecto, y esto es lo que vino a darle, pues es que ahorita entra en una situación de desequilibrio en cuestión de organización laboral. ¿Cómo ve esta situación es reversible? Los maestros, los padres, alguien se podría organizar, los diputados que también han condenado el hecho y dar marcha atrás. ¿Qué sabe de esto? De hecho ya hay no como iniciativa, sino como un análisis en el Congreso de la Unión, donde hay un rechazo porque se ven obligados también las voces de la sociedad y mismo de los padres de familia, pues y también organismos educativos donde hacen el rechazo, y ya que ahí pues corresponde en el tema a los diputados hacer el proyecto de presupuesto de lo que se hace cada año en el mes de octubre, noviembre que les toca, para que se haga un análisis y efectivamente vean el daño que se hizo el haber quitado este programa. Ahí es donde se tiene que canalizar esta parte. Claro, entonces decíamos también que por la pandemia tuvo que modificarse, tuvo que cambiarse. De hecho, bueno, cerraron las escuelas, ¿verdad? Totalmente, y pues bueno, también es otra parte que ahorita pues muchos lo estamos resintiendo, donde pues de lo amante de lo ajeno, pues también hicieron uso de ello, en cuestión principalmente del cableado o materiales, y que como consecuencia pues sí es cierto que ahorita un baño que no se usó por varios meses. Por cierto que estamos cumpliendo 2 años entre mañana y pasado, donde... De la pandemia. De la pandemia, donde nos retiramos de las escuelas. Exacto, justamente estábamos diciendo eso, que ya pasaron 2 años desde que se declaró a nivel mundial. Nosotros en el 15 de marzo de hace 2 años, ya estaban en otros países en aislamiento. Ajá. Nosotros nos dieron la instrucción, yo me acuerdo preciso que fue el 17 de marzo, uh-huh, cuando un fin de semana ya nos retornamos al 21, y venía acordando ahorita en el camino, dije 2 años que ya vivimos esta experiencia y en el cual pues estamos viendo los estragos de que efectivamente las escuelas, pues por la falta de uso, se creyó que creció la hierba en las escuelas, los baños pues ya están inservibles algunos, la luz pues bueno, fueron sustraídos los cables, bueno, infinidad que también requiere mucha atención ahorita las escuelas. Bien, dicen pues que una vivienda, y en este caso lo extrapolamos a una institución, un edificio, una escuela, necesita mantenimiento permanente, ¿verdad? Así es una escuela que no le da el uso y se vive el ambiente, lo vemos inmediatamente como en las paredes, las plantas, ¿verdad?, se apropian de ello, en el caso las canchas, los espacios que tienen los alumnos, pues son invadidos por la propia naturaleza de lo propio, y desde luego en el caso de la infraestructura, ¿no? Claro. Pues algunas no se abrieron, o quienes tenían intendentes pues tenían la oportunidad de por lo menos ir a abrirle, pero en el caso de telesecundarias, primarias o preescolares donde no hay intendente, pues ahí lo que hizo es que se encerraran todos los salones. ¿Y qué habrá pasado, profe, con los recursos? ¿No se dieron o sí se dieron en este año de pandemia? Se destinaron algunos, caso Morelos, para iniciar en este ciclo escolar. Sí hubo mucho problema de recursos, de infraestructura, sí hubo ahí mucho reclamo en esa parte. Hasta el momento hay escuelas que no se han ingresado por lo mismo de que los recursos no se han aterrizado.
es un tema que se ha ido gradualmente solventando. Sin embargo, hay pendientes todavía en las escuelas, ¿no? Entre esa entrega de recursos estaba el de las escuelas de tiempo completo. Ese programa es un dato muy interesante porque cuando se terminó el año 2021, Ajá. Nosotros, nuestro término en cuestiones fiscales para tiempo completo es al 31 de diciembre. Ellos dijeron que ya no iba a haber tiempo completo el 31 de diciembre. Sin embargo, nosotros todavía cobramos la quincena hasta el mes de septiembre. Nos quedaron a deber todavía noviembre y diciembre, que es un dinero que fue presupuestado, porque Ajá. se presupuesta un año. Lo que preguntábamos, sí. Y ese no fue pagado. Hay un pendiente y lo decimos porque es la realidad. El maestro que me escucha sabe que no se le pagó esa parte, ¿no? Que hay un pendiente y fue presupuestado. Y es importante esto de los maestros. ¿Qué opina de lo que dice el movimiento magisterial de base? No les convenía, ellos no cobraban nada, ellos querían otra manera de pago y a ellos no dicen, bueno, el movimiento pues, que no les afecta, que es más, dicen que no servía para nada este programa. Yo en el caso, bueno, por la experiencia de lo que yo vivo, le puedo decir que es un programa que contribuyó mucho, que ojalá en el análisis que están haciendo los diputados puedan resarcir esta parte. Estamos también en que se dé más presupuesto en infraestructura, pero que no se quite esa parte, ¿no? Efectivamente, en cuestión de lo que el programa implicaba en el pago del maestro, pues es un programa en el cual efectivamente no repercutía en las prestaciones del trabajador, no estaba en ese tema. Sin en cambio, lo que se tiene que hacer es intervenir para que ese beneficio se pudiera adherir dentro del pago, no fuera en un pago de adicional, sin prestaciones, ¿no? Que posiblemente el dar 2 horas más de trabajo o lo que correspondiera, pues no era suficiente económicamente, pero sí era un apoyo que ayudaba a los maestros en cuestión de sus ingresos, y lo que tocaba era regularizar ese pago para que repercutiera en los beneficios que tenemos como trabajadores. ¿Era un dinero adicional al mismo maestro que ya daba clases o eran maestros diferentes? No, era un dinero adicional a los maestros. A los mismos maestros. A los mismos compañeros maestros. ¿Y era opcional, voluntario, que uno dijera, sí, doy clases más horas, o podían decir que no querían? De hecho, esa fue de origen la intención de que un maestro deseara ingresar. Con el tiempo se fue regularizando, y las escuelas que así lo decidían eran porque en común acuerdo, porque no era por una persona, sino en consenso de la escuela, se determinaba si seguían con el programa o no seguían, ¿no? Pero no era obligatorio en ese aspecto. ¿Qué sabe, maestro, de este tipo de programas en otros países a nivel mundial? Los países del primer mundo, los que tienen mejores niveles educativos, ¿han implementado algo semejante? ¿Les sirve? ¿Les gusta? En esto se han tomado modelos de otros países. Claro que hay que adaptar las circunstancias de las que vivimos nosotros, y es un modelo donde se ha tomado de que efectivamente sí ayudan los alumnos, sí repercute, sí beneficia. Sin embargo, no están adaptados de acuerdo a las circunstancias, por lo mismo de las características. Yo te hablo en el caso donde yo trabajo, pues es una zona donde convergen muchas partes de madres de familia, que aparte de estar en amas de casa, pues asisten a trabajar en campo, en ello. Ahí entonces creo que en el caso sí encajona el tema de la alimentación, del área cultural. Al niño hay que sacarlo de esa área, darle otra opción y hacerle ver que hay música, que hay deporte, que hay computación, que hay inglés, hay ajedrez. Y cuando tú comienzas a sustraer de ese mundo del cual creen que es lo único, tú le puedes hacer cambiar la forma de pensar. Y también en el caso de cambiar a través de ellos a la sociedad. Sin duda ninguna, esto que nos está comentando es revelador. Por último, maestro, ¿se hacía alguna especie de evaluación cada año, cada mes, cada semestre, pues no digamos del programa, sino en general de los maestros que estaban en este horario ampliado, hacían entrega de qué veían, cómo veían al niño, cómo iba avanzando o no iba avanzando, etcétera? De hecho, al final del ciclo escolar lo que hacíamos era hacer, aparte de hacer un informe de todo lo que llegaba, de lo que se obtenía, de lo que daba la federación, internamente
teníamos una evaluación en las porque las manejamos por esferas. En las diferentes esferas pedagógicas se hacía la revisión que tanto, porque teníamos la opción de poder modificar lo que a lo mejor en ese año lo aplicaste en la escuela, decías pues esto se cumplió o esto no se adaptó, no funcionó, entonces se tendría que para el próximo año ofertar o hacer alguna otra línea de aprendizaje que le beneficiara, como en el caso podría ser reforzar matemáticas, o en el caso implementar música, o tú veías, pero sí se hacía una valoración para ver qué tanto redituaba este programa. Muy bien, pues ahí está la situación del programa Escuelas de Tiempo Completo, un director que lo vivió de cerca, que lamenta que se pierda. Vamos a ver si hay algún tipo de reacción. Yo también creo que sí es útil todo esto, porque permite al alumno estudiar más relajado, ¿no? Más tranquilo, y como ha dicho atinadamente, hay lugares donde pues no hay mucho que ver, mucho que conocer, y este programa les daba esa posibilidad. No sé, excursiones también, cosas semejantes, abrirle panorama al estudiante, al niño, a la niña, para que pudieran potencializar todo lo que ellos tienen. Pues gracias al profesor Paul Pliego Escobar, al contrario, de la telesecundaria, ¿cómo se llama la telesecundaria? Belisario Domínguez, de la colonia de Atlihuayán, de Yautepec. De Yautepec. Muchas gracias, maestro. Y al bueno, contrario, pues vamos a darle seguimiento. Cualquier cosa que ocurra, de favor avísenos también. Correcto. Para saber cómo va. Que un gusto. Un buen día. Gracias, y a su amable auditorio, un saludo.